Vamos a hablar largo y tendido con el presidente de la UCR, que hace rato no conversábamos. ¿Cómo le va, Julián? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto. Sí. ¿Qué es la famosa frase de Bill Clinton? ¿Es la economía estúpido hoy ya para empezar a explicar la política? Tiene muchísima influencia, sin duda, la realidad económica argentina, no solamente su realidad política, social, institucional, sino económica, el bolsillo de cada uno de los argentinos. Las expectativas respecto al futuro tienen mucho que ver con la economía y condicionan sin duda la política. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, hoy cuando se habla de un semestre que va a ser uno de los semestres más duros de todos, hasta qué punto puede influir en un año que ya hoy se están mostrando todas las figuritas, ¿no? Están mostrándose por lo menos los que quieren tener interés de gobernar la provincia, gobernar la nación. ¿Cómo puede influir el 2019? Yo creo que va a influir mucho en la medida que el gobierno logre, en primer lugar, estabilizar la economía, en la macro, y luego recrear una expectativa de un futuro más saludable en términos de las variables económicas. Se va a tener un viento a favor. Si no lo logra y vivimos de sobresalto en sobresalto, hoy puede ser una corrida cambiaria, pasado mañana una situación más compleja, bueno, va a haber más dificultades en el plano político. Entiendo que la situación se ha logrado estabilizar, no sin dificultades y no sin un costo social, político y económico, pero entiendo que en principio no solamente lo que tiene que ver con el valor del dólar y el tipo de cambio, sino también la estrategia desde el punto de vista financiero para la Argentina en plano económico viene más o menos encaminada. Resta muchísimo, creo que la asignatura pendiente es reducir el stock de LEVAC gradualmente para lograr reducir la tasa de interés. Eso puede revertir un modelo de mayor crédito que implique un mayor movimiento de la economía y no un enfriamiento tal como el que tenemos, sumado a que la sequía que tuvimos en este año y que afectó tan duramente la economía argentina, se vislumbra un escenario distinto para el fin del 2018 y el 2019, y eso va a significar otro escenario. Entiendo también que la negociación acerca de los compromisos asumidos con el fondo en lo que tiene que ver con el presupuesto 2019 va a llevar por un lado tranquilidad a los mercados, y si llega a un buen punto porque hay capacidad política de llevarla adelante y un entendimiento de todos los actores institucionales de que es necesario hacerlo y se hace correctamente, tendremos una sanción de un presupuesto 2019 acorde a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y también con un respaldo político que creo que hoy es necesario. Lo que pasa es que justamente esos cimbronazos que depende hoy el escenario político llevan a que, cosas que no teníamos en cuenta, que podía llegar a haber una devaluación cercana de enero hasta la fecha, cercano al 50%. Digo, eso ha generado toda una rueda de elevación de precios, no solamente en góndolas, sino en materiales de la construcción, hoy en la obra pública. La obra pública que ha sido una de las inflexiones más importantes de reactivación económica regional, ¿no? Yo creo que no reducir la inflación es el desafío, obviamente, que pendiente del gobierno. Para lograrlo requiere un equilibrio fiscal que hoy todavía no tiene. Y bueno, estamos en un proceso de por lo menos intentarlo. Sigo convencido de que el gradualismo es la única manera de salir de la situación en Argentina, que una política de shock que promueven los sectores más liberales de la economía o la derecha económica más fuerte, académica en la Argentina, sería de un costo social inadmisible en el país. Por eso entiendo que una política gradual es la correcta y es la que el gobierno intenta llevar adelante. Obviamente que tiene dificultades, porque cómo financiamos el hecho de que gastamos más de lo que producimos durante todo un tiempo. El kirchnerismo lo hizo con emisión monetaria e inflación, lo hizo este gobierno en una primera etapa con financiamiento externo. Cuando el mundo empieza a exigir más, hay condiciones geopolíticas y economía global que nos afectan, las cuestiones se modificaron y ya las exigencias fueron otras, y así terminamos
en el fondo pidiendo, en definitiva, oxígeno para poder sostener un modelo gradual de salida de la crisis de la economía argentina, y que es en el proceso en el que estamos. Además está decir que esto va a tener, y ya lo tiene, un costo político muy alto para el gobierno, también un costo social y un esfuerzo notorio de la población que obviamente se empobrece a medida que aumentan los productos de góndola o el costo de vida y no necesariamente proporcionalmente sus ingresos. Creo que... Ahora, esa crítica no se la escucho mucho a correligionarios suyos que están en Cambiemos, ¿eh? Bueno, un problema de ellos. Yo veo sí que el radicalismo nacionalmente está planteando esto en el marco de los espacios de conversación que existen en Cambiemos, lo escucho también de los bloques parlamentarios nacionales. Entiendo que ha habido muchos errores no forzados del gobierno en la manera que se manejó este proceso. Siempre se reduce, quizás de una manera excesivamente simplista, cuando un gobierno tiene alguna crisis o o tiene dificultades, que se trata de problemas de comunicación del gobierno. Yo creo que en este caso existen serias deficiencias a la hora de comunicar lo que se hace y cómo se hace y cuál es la estrategia concreta. Entiendo que el gradualismo requiere una explicación permanente porque la sociedad si no asimila, que los procesos llevan un tiempo, que hay un costo en el medio y que hay que hacer un esfuerzo que no es de un día para el otro, sino que es un proceso. Y entiendo que esto quizás se recostó más en el asesoramiento o en esta premisa cuasi publicitaria de que hay que dar buenas noticias, de que no hay que tirar mala onda, de que la mala onda genera mala onda. Vamos a seguir con la meta del 15%, fue uno de los grandes errores no forzados, ¿no? Bueno, yo digo que hay que ponerse metas que uno sepa que va a cumplir y si no termina siendo la meta un corset propio que uno mismo se genera, digamos. ¿Pensás ¿no? que tienen el tiempo cumplido ya algunos funcionarios dentro del gabinete de Macri, sin dar nombres, pero digo, Mira, que no aportan las estrategias que han tenido, digamos, no solamente para comunicar, sino para generar políticas de Estado? al presidente lo veo bien posicionado, me preocuparía que se deje influenciar excesivamente, pero entiendo que ha iniciado un proceso más de ida y vuelta con otros actores, no necesariamente su círculo más íntimo, y eso ha hecho que tenga, bueno, una conferencia de prensa, presencias de defensa de lo que viene haciendo el gobierno más enfáticamente en la pública. Y después si hay que hacer cambio o no, el presidente lo sabrá. Yo sí creo que se hicieron cambios que eran necesarios en el Banco Central, en la conducción económica, centralizarla un poco, digamos, o mucho, darle poder al ministro de Economía, al presidente del Banco Central, darle autonomía. Me parece que han sido avances. Mejorar la relación de la industria con el Ministerio de la Producción, independientemente de que también el tipo de cambio hoy ya es una manera de favorecer a la industria nacional y no se escuchan tantas quejas en ese sentido. Pero bueno, todo modelo económico hasta que no se estabiliza, hay sectores que se benefician con las medidas que están en camino y otros que desgraciadamente tienen que reacomodarse. Todavía estamos en un proceso en la Argentina donde no hay estabilidad en muchas de las variables de la economía y eso hace que sea indispensable que transitemos un poco más de tiempo con dificultades. Tuvimos un primer semestre con crecimiento de la economía y vamos a tener recesión en los segundos 6 meses del año, una economía mucho más fría y eso se empieza a notar. Creo que por lo menos yo apuntaría a que el financiamiento de las pymes, vía sistema financiero o no, con tasas de intereses tan elevadas, se hace muy difícil de sostener, pero bueno, también uno va viendo cómo el stock de Levac se ha achicado considerablemente y eso nos da una pauta de que quizá a mediados o fines de septiembre esto puede estar mucho mejor, con tasas mucho más razonables, lo cual reactive el consumo, mejore el financiamiento de las empresas y las unidades productivas y coloque la economía en otro punto, ¿no? Hay un reconocimiento de aliados de Macri, no precisamente radicales, como Elisa Carrió, de que por ahí hay debates que propone el gobierno nacional, como el tema del aborto legal, seguro y gratuito,
que diluye un poco el problema económico, diluye un poco. Lo de las Fuerzas Armadas en las calles, por lo menos ahora tratando de tapar o trabajar, digamos, en la permeabilidad que tienen las fronteras, ¿es otro debate que saca como conejo de la galera al gobierno nacional? Mira, creo que es un debate necesario, independientemente de cuál sea la coyuntura en la cual se instala. Creo que es una medida que puede, si se maneja correctamente, ser positiva. Entiendo que nuestras fronteras eran y son un colador. Entiendo también que Gendarmería y Prefectura, de su rol inicial, fueron de alguna manera modificando por la necesidad, producto de los niveles de violencia que existieron y existen en sectores de la Argentina, el conurbano, el Rosario, otros lugares donde se hizo imprescindible la presencia de gendarmes. Me preocuparía que Gendarmería y Prefectura pasen a ser solamente patrullaje en asentamiento, pero bueno, entiendo que en el caso de la experiencia de Santa Fe, más allá de que los resultados no se vean en lo inmediato, es positiva en cuanto a la articulación de las fuerzas federales y el Ministerio de Seguridad Nacional con el provincial y con el MPA y con la Policía de la provincia. Pero bueno, entiendo también que objetivos estratégicos de la nación, que hacen a la seguridad nacional, que son sus fronteras, que son sus represas hidroeléctricas, que requieren hoy de alrededor de 1000 agentes de la Gendarmería Nacional y la Prefectura, si nosotros descansamos en esa tarea en las Fuerzas Armadas, son 1000 efectivos de Gendarmería y Prefectura que pueden también acompañar las estrategias y las políticas de seguridad pública en otros lugares del país. En ese sentido me parece importante, sobre todo cuando el delito se ha reconfigurado y el terrorismo internacional y el narcotráfico que financia el terrorismo. Mire, nosotros tuvimos una recorrida que hicimos en una visita institucional que tuvimos en Washington hace un par de años ya, legisladores de la provincia de distintos bloques políticos, y los principales agentes de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, de la DEA, nos planteaban el problema del narcotráfico no en sí mismo como espacios de generación de divisas vinculadas a la droga o a la comercialización, sino como negocio vinculado al financiamiento del terrorismo. Y eso mucho tiene que ver con investigaciones que se conocieron estos días de la Triple Frontera, y cuando se le planteaba a la DEA puntualmente de por qué no colocar un destacamento fijo, una representación en la zona de la frontera con Bolivia, ellos plantearon a Berni, en su momento secretario de Seguridad, que era mucho más estratégico colocarla en la zona de Misiones y la Triple Frontera, porque por allí era el ida y vuelta de células vinculadas al ISIS o Al Qaeda o a organizaciones terroristas internacionales. Bueno, creo que ahí la razón de las Fuerzas Armadas tiene un objetivo que vincula la seguridad nacional con el narcotráfico y el combate al narcotráfico, y sin hacer seguridad interna, sin violar los principios elementales de la ley de seguridad de democracia, de la seguridad nacional de la democracia. Creo que podrían cumplir un rol. Y bueno, y también el hecho de que si nosotros en el 85, en el 87, en el 89 planteábamos a la Gendarmería patrullando los barrios, nos hubiéramos escandalizado, y sin embargo hoy es un reclamo social y una quizás hasta necesidad a veces, con los niveles de corrupción o de penetración que tenían las fuerzas de seguridad de la provincia. Pero esto lo puede naturalizar el PRO como partido nuevo dentro de la vida institucional de la Argentina. Pero el radicalismo ha tenido justamente, Alfonsín ha sido el padre de la democracia, así remarcado en la historia. ¿Cómo empiezan a encontrar una argumentación, digamos, dentro de esa contradicción que ha tenido el partido en los últimos 30 años, ¿no? Sin duda que no es la misma. Primero, el pragmatismo que tienen sectores del PRO o de los partidos más modernos, más nuevos, que el compromiso o el componente histórico que tenemos en el caso del radicalismo u otros partidos de la democracia.
Entiendo que en este caso ha habido una consulta al radicalismo nacional por parte de hecho el ministro de Seguridad es de la Unión Cívica Radical, el ministro de Defensa de la Nación es de la Unión Cívica Radical, y hay muchos radicales en el área de defensa. Creo que he escuchado explicaciones que me han resultado, al menos a mi opinión, razonables respecto de esta medida. Después, si el alcance o lo más correspondiente o políticamente correcto es que pase por el Congreso o un decreto del presidente de la Nación, bueno, una cuestión más discutible, procedimental, pero en el fondo debo reconocer, independientemente del componente, si se quiere, histórico que el radicalismo tiene con la generación de las leyes de seguridad nacional, entiendo que han sido razonables y me parece que en ese sentido hacen más a una demanda de cómo se reconfiguró el delito, de cómo las organizaciones transnacionales operan, de cuál es la realidad de nuestra frontera, de cuál es la efectividad que Gendarmería y Prefectura tienen en asegurar la no penetración de nuestra frontera en su extensión, que es gigantesca, me pareció realmente razonable. Para usted, digamos, la justificación es la reasignación estratégica, cambiar ejército en las fronteras para darle más penetración interna a Gendarmería y en las fuerzas federales. Es uno de los argumentos que me parece desde el punto de vista lógico. ¿Y debería pasar por el Congreso? Bueno, eso es lo que la verdad que habría que ponerse a estudiar un poco más. Yo entiendo que jurídicamente está salvada la situación con un decreto, pero políticamente podría ser mucho más saludable hacerlo a través de una modificación legislativa. ¿Por qué hay una corriente de opinión tan encontrada en la provincia de Santa Fe con respecto al narcomenudeo? ¿Y cuál es el primer obstáculo que tiene el narcomenudeo? ¿Son los jueces o es la misma política? La verdad que, a ver, entiendo que las posiciones son más de prejuicios ideológicos que de diferencias concretas. Si una ley nacional de un día para el otro definiera que es de competencia provincial el combate del narcotráfico, ¿cambiaría algo respecto a aquellos que piensan, cómo implementarían ellos que piensan que el narcomenudeo no debe investigarse por las fuerzas provinciales si se cambiara la legislación nacional? ¿Cómo lo implementarían en la práctica? Ya no tienen un paraguas que dice, no, esto es competencia federal, no nos metamos. ¿Cómo harían? Bueno, yo digo que nos tenemos que preguntar cómo haríamos para ver si el cómo haríamos implicaría mayor eficiencia en el combate del narcotráfico en su integralidad. Ahora, ese argumento supone una ambientación más que tenga que ver con la política que con la Poder Judicial. Por eso hice la pregunta, ¿cuál es el primer obstáculo? ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? Yo he tenido... No escuché un juez que me haya dicho estoy a favor de la ley de narcomenudeo. Está bien, pero los jueces no tienen que investigar. Hoy prácticamente la función del juez penal hoy, que era el viejo juez de instrucción, es ser ordenador del proceso penal, el que investiga el fiscal. En todo caso, el que debería estar en contra es el fiscal. Yo he escuchado posición del propio fiscal general de la provincia, el doctor Baclini, que está a favor de adherir a la ley. He escuchado de debates del procurador de Córdoba, del procurador de Salta, que han contado sus experiencias. Nosotros pasaríamos de tener de 10 fiscales en la provincia a tener solamente en Rosario más de 45 fiscales abocados a esto, unidades específicas que atiendan la demanda ciudadana de que tienen un búnker en la esquina de la casa, donde cada semana hay tiroteos por la pelea por el territorio, donde uno no llevó la plata que tenía que llevar y le pegan un tiro, donde otro... Bueno, ¿cómo combatimos eso? Bueno, nosotros tenemos, no digo toda la policía de la provincia, afectar unidades especiales, seleccionarlas, no le digo al estilo de los intocables, pero garantizando mayores controles a la hora de la intachabilidad de los agentes que seleccionamos para esas áreas. Pero Julián, lo veo más al tema de la falta de capacitación que tienen los jueces. Bueno. O sea, como una cuestión, hoy están moviéndose como una cuestión corporativa, lo veo, digamos, dando mi opinión, y que esa corporación no quiere mantenerse en un status quo.
no quiere tomar otra obligación más. Bueno. Porque en definitiva, más allá que el gran trabajo de investigación lo tenga que hacer el MPA, y los fiscales, digo, ellos son los jueces son los que bajan el martillo. Nosotros eso... ¿Ustedes lo han visto eso? Que tengan que trabajar más los jueces, bienvenido. Si uno de los problemas tenemos, que trabajan poco. Entonces, que tengan que cumplir más obligaciones, bárbaro. Que se hagan cargo un poquito de lo que pasa en la esquina de la casa de cada uno, bienvenido. Pequeña frase esa. Pero bueno, pero también nos pasa a los legisladores. Nosotros podríamos hacernos los pagos. Mirá, bueno, un problema de otro, es un problema de la legislación de no sé dónde. Y está bien, pero ¿y quién le dice al barrio donde tiene un búnker que no puede ser allanado porque no encuentran al fiscal? No digo en Rosario y Santa Fe que hay jueces federales y fiscales federales. Expliquémosle al que vive en Cañada de Gómez, en Armstrong, que no tiene ni policía federal, ni prefectura, ni gendarmería, ni juez, ni fiscal federal. Y que hace 10 meses viene yendo al buzón de la vida, mandando mail, mandando una nota, 3 cartas de documento, va al municipio, recurre a la policía, le dice, mira, nosotros no podemos hacer nada. ¿Y dónde va? Se encadena en la justicia, en el juzgado federal de Rosario, para que le allanen un búnker que tiene en la esquina, donde los sábados se juntan los pibes, donde ya ha habido problemas de violencia, donde la hija no puede salir a la noche porque tiene miedo que... Bueno, entonces esas cosas son la realidad en la cual nosotros tenemos que asumir que tenemos una infraestructura gigantesca que podemos poner al servicio de la investigación penal articulada entre la justicia provincial y la justicia federal, con una inversión mucho mayor en justicia federal que va a hacer el gobierno ahora con el anuncio de los nuevos concursos para los juzgados federales de Rosario, el nuevo de Santa Fe, la Cámara Federal para Santa Fe. Bueno, ese desafío lo tenemos que asumir en conjunto. Ahora, si por un prejuicio ideológico no tomamos el toro por las astas y le decimos al vecino de Las Rosas, bueno, mirá, vamos a esperar, la culpa la tiene Bernie, la tiene Cristina, la tiene Macri, la tiene Bullrich, aguantá, ya tiene que venir porque la infraestructura de los juzgados federales en Santa Fe es la misma de hace 50 años. ¿Hace cuánto que viene escuchando esto la gente? ¿Y qué le respondemos nosotros frente a eso? Yo digo, la posibilidad que la provincia, que tiene un nuevo sistema penal en funcionamiento, que tiene fiscales, que tiene 24.000 agentes de la Fuerza de Seguridad de la provincia, que seleccione 500, 300, 200, son 200 policías más puestos a investigar el narcotráfico. Es un argumento sólido por donde se lo vea. Ahora, me hace ruido eso, justamente, más allá de la cuestión ideológica, lo que tenés que empezar a movilizar es una estructura elefantística para vos, sí, o sea, para vos sí. es una estructura que no recuerdo quién fue el dirigente político que dijo ahí, en cierta forma los jueces hacen la plancha. Totalmente. ¿Lo compartís a eso? Pero ni hablar, claro que hacen la plancha. Hoy los jueces hacen la plancha. Pero claro que hacen la plancha. Hacen la plancha los jueces federales que no ordenaron nunca un allanamiento con la excusa de que esto tiene que ver con la investigación, de que vamos a ir al eslabón más débil de la cadena, si nosotros vamos acá, abren al otro día. Y tienen razón, pero peor es no hacer nada. Porque vos decís, bueno, perfecto, han investigado, cayó Pablo Escobar, los monos, aquel. Investigaciones de los que han caído son por investigaciones de la justicia de bandas provincial. Criminales y no por narcotráfico. Exactamente. Entonces, si yo me escudo en que estoy haciendo la gran investigación y por eso no hago esta, y no hago ni una ni la otra, bueno, evidentemente el que sigue teniendo un problema es la sociedad en su conjunto, que recibe el vuelto de la violencia que genera la inacción de la justicia y de la policía. O sea, hacen la plancha los dos, los dos tipos de justicia, justicia federal y justicia provincial. Entonces, frente a eso, creo que hay que brindarle herramientas legales. Hay una unidad hoy que está articulando los procedimientos entre el MPA de la provincia, las fiscales federales y la Procuración General de la Nación, la justicia federal. Bueno, aprovechemos que existe una mayor articulación, que antes eran como dos estamentos, como en las películas, vemos que llega el del FBI y el sheriff del pueblo lo mira feo, dice, ¿este que viene a hacer acá? Bueno, antes parecía que era así en la provincia. Me viene a ocupar el territorio. Exactamente. Entre la policía de la provincia y gendarmería y policía federal y justicia federal pasaba esto. Los allanamientos de la justicia federal, algunos lo tuvieron que hacer con gendarme escondido en un camión para que no los vean los policías de la provincia porque había desconfianza. Sigue habiendo desconfianza, pero hay una mejor articulación. La política, Bullrich, Puyaro,
una articulación diferente, el comando unificado, la unificación de trabajo entre los fiscales federales y el MPA, bueno, todo allana el camino para que la posibilidad de combatir el narcomenudeo desde las fuerzas provinciales y la justicia penal provincial sea una cuestión mucho más tangible y realizable que hace un tiempo. Si vos me hacías esta pregunta hace 3 años, te decía inviable. Porque la concepción política de cómo había que combatir el narcotráfico era distinta. Sí, son corrientes de opiniones que tienen ciclos, ¿no? Así como tienen ciclos los espacios políticos y también los ciclos económicos, ¿no? Córdoba, la condena promedio por narcomenudeo es de 8 años. ¿Esto qué significa? También está el mito de que van a perseguir al que tiene 2 fasos de marihuana. Pero está sucediendo, ¿eh? 8 años promedio la condena en Córdoba. ¿Qué te dice esto? Que el que tenía 2 fasos de marihuana, que le corresponden 6 meses de condena, no está siendo investigado por el principio básico de oportunidad. Vos no podés poner la totalidad de los recursos del Estado puestos entre, que vos decís, yo asigno 10 fiscales y 100 policías porque desapareció una gallina del gallinero de Rodrigo Villarreal. No, pará. No hay una relación entre los recursos que el Estado invierte para ver quién se robó una gallina y el daño que produjo el delito mismo. Entonces, eso es el principio de oportunidad. Ningún fiscal en su sano juicio, ningún investigador policial serio persigue a quien tiene 2 fasos de marihuana. Pero en esta justicia provincial, acá, el dato concreto no lo tengo, pero sí hubo una curva ascendente notable en los últimos 2 años de gente que, digamos, que fue detenida por llevarse un cigarrillo de marihuana. Ese es el tema, las contradicciones que tienen este empoderamiento que se le puede dar, por ejemplo, a un juez que, repito esto, Julián, no está capacitado. Por eso hay que elegir con mucho ojo. El otro día me decía Puyaro en este mismo programa, me decía, bueno, pero vamos a nombrar nuevos jueces, nuevos fiscales. Y está bien, pero hay una camada que no se fue y son los llamados de la vieja guardia que, así como están muy cómodos, en algunos casos realmente prefieren ir contra el pibe que tiene un cigarrillo de marihuana antes que empezar a ver cómo es la secuencia de llegar a algún pez gordo. Yo digo, el narcomenudeo es el vendedor minorista de droga. No es ni el que consume, ni es el mega distribuidor, que es objeto de una investigación más profunda por parte de la Justicia Federal y de las agencias de inteligencia federales y demás. Entiendo que está exclusivamente puesta la mirada en el comercio minorista, que es el búnker, el delivery, la distribución de pastillas en fiestas electrónicas, en que eventos, ha crecido que ha crecido muchísimo, las drogas sintéticas. Hoy los delivery, que primero a los búnker, cuando se rompen los búnker pasa a ser el delivery, cuando se rompe el delivery por el control de moto lo hacen en bicicleta, después lo hacen caminando, después en carro que llevan supuestamente, reciclan residuos. Bueno, se va mutando la forma en que las organizaciones criminales llevan adelante sus prácticas. Entiendo que el MPA está preparado y ha evolucionado como para tener una unidad específica de fiscales seleccionados del MPA para abordar el narcomenudeo. Y entiendo que la depuración de la Fuerza de Seguridad Provincial también ha avanzado al punto de poder elegir una determinada cantidad de agentes que lleven adelante de manera lo que era la vieja división de drogas peligrosas, con el nombre que haya tenido después con el tiempo, para que se aboquen a esto. Tan interesante es este tema, porque fuiste uno de los organizadores, inclusive, digamos, de charlas sobre este tema en la legislatura, que me olvidé de preguntarte por cómo cambia el panorama político. La última vez que estuviste en este programa, te pregunté por Lifchit y todavía estaba la reforma constitucional vigente. O sea, tenías tus dudas por los números, pero por lo menos estaba vigente, digamos, la discusión. Hoy ya, vos fuiste uno de los primeros que dijiste, me parece que está muy verde, casi knockout, la posibilidad de reforma constitucional. Serían 2 preguntas en una. ¿En qué instancia está eso? Y lo que se está mencionando de Lifchit teniendo la posibilidad de un escenario nacional, ser parte, digamos, de liderar
un proyecto nacional. ¿Cómo ves esto? Dos cuestiones. Primero, la posibilidad de reforma entiendo que va perdiendo relevancia pública, si se quiere, pero no la daría por terminada. Creo que es un desafío que no podemos dejar de perseguir aquellos que pensamos en que es importante modificar nuestra Constitución de la provincia. Así que mientras haya posibilidades, entiendo, esto es como el gol del Kun Agüero contra Francia, quedaban 2 minutos, pero los argentinos pensábamos que todavía podíamos empatar y era un alargue. Bueno, acá pasa lo mismo, no digo que falten 2 minutos. Pero Argentina se pegó le pegaron una viaba bárbara en ese partido. Sí, bueno, o sea, fue lo importante es el resultado. Hasta un resultado mentiroso. Lo importante es el resultado. Si hacíamos un gol más, seguíamos en carreras y si después invocábamos los penales sí. Entonces, acá pasa lo mismo, todavía estamos a tiempo de que esto pueda llevarse adelante si hay consenso político. Han bajado las pretensiones de algunos sectores políticos, producto de la realidad que se vive, y también hay un temor serio de que el peronismo se conforme de manera contundente, que obligue a los sectores no peronistas, los que estamos en el Frente Progresista o los que están más cercanos a Cambiemos, o todos juntos repensemos nuestro futuro en otras condiciones. ¿Y entonces cómo se rearma? Entonces yo digo, eso no lo doy por fenecido hoy. Sí veo que hay dificultades porque el consenso político no se logró y no es sencillo de conseguirlo. Desde el radicalismo hemos unificado en un proyecto que elaboramos en el partido, principalmente con el trabajo de Santiago Mascheroni y Jorge Gen. Los senadores provinciales del radicalismo lo han presentado. Y bueno, nosotros no descartamos también hacerlo en la Cámara de Diputados, acompañando la acumulación en el mensaje que tiene. Te voy a fantinear un poco. ¿Vos me querés decir que todavía la reforma constitucional puede cumplir con plazos inclusive de reelección de Lifchitz? Sí. ¿Qué título me dejaste? Sí, totalmente. Sigo pensando que sí. Respecto de la expectativa del propio gobernador de un escenario nacional, creo que lo entusiasma mucho, lo he charlado varias veces con él. Creo que inclusive en la Argentina existe espacio para una opción con las características que él podría tener. No implica que uno lo vaya a acompañar, sino simplemente hago un análisis, me pongo más en cronista de la política que ¿Para vos hay espacio para una tercera vía hoy? Yo creo que no hay nadie que capitalice la caída que puede tener el gobierno producto de las decisiones que, necesaria o no, va tomando. Entonces, en ese sentido, veo que puede exhibir una gestión que es transparente, que es eficiente en términos de infraestructura y de obra además, pública. pensando quiénes son los que se proponen, digamos, como una tercera vía, sacando el peronismo, sea kirchnerismo o peronismo light, como le gusta decir también al kirchnerismo, Massa, intendente de Tigre, o sea, lo que puede mostrar sin ser despectivo, digamos, su gestión, digamos, en una ciudad como Tigre. Después, Margarita Stolbizer no gobernó nunca. Hoy se habla mucho de Lustó, que puede sacar un poquito de... Bueno, pero Lustó está más cerca de Cambiemos que una tercera opción. Entonces, en ese escenario, a ver, entiendo que una experiencia y un perfil más nacional de Lifchitz como figura política, entiendo que es una cuestión lógica, que es razonable que los de su propio partido lo impulsen, que sería una figura interesante en el concierto nacional, como la podrían ser otros de otros partidos, pero en este caso él, y siendo santafesino también arrancaría con un piso interesante, no lo veo que lo puede entusiasmar, inclusive lo noto, al menos esto, no porque me lo haya dicho el gobernador, pero lo noto entusiasmado cuando aborda las cuestiones de problemática nacional, que en sí, de por sí, movilizan un poco más que los debates nuestros locales, ¿no? Gracias como siempre. No, diputado. gracias a vos.